Muy buenas tardes. En la presentación me pidieron que viniera a contarles un poco la experiencia de Chile, y eso he venido a esperar que nosotros aprendamos de ustedes y ustedes aprendan de nosotros, sobre todo de no cometer los mismos errores. Y este trabajo viene, el Centro Estratégico desde abril del 2011, por lo tanto tiene menos de 4 años funcionando. Y todo este trabajo es a partir de la nueva administración de gobierno. Anterior a esto, un poco de historia. Chile empieza a entender el cambio de paradigma entre la seguridad nacional y la seguridad pública alrededor del año 94, cuando se hace un primer diagnóstico de la estadística de delincuencia y nos damos cuenta de un poco de cuál es el fenómeno y las cifras, y nos damos cuenta que hay cifras distintas dependiendo de las fuentes y muchas de esas cosas que ustedes también deben haber pasado por esos mismos problemas. Ya para el año 2000 y algo, los gobiernos anteriores crean la primera política nacional de seguridad pública, donde empezamos ya a plantearnos cuáles son las causas que no son solamente causas estructurales sobre las cuales no se pueden trabajar, sino que hay causas totalmente más cotidianas y más trabajables. Sin embargo, esta política después deriva en una estrategia con acciones más aterrizadas, pero todavía sin responsables, sin un horizonte, sin metas. La administración del gobierno del presidente Sebastián Piñera asume este reto y crea una nueva estrategia en temas de seguridad ciudadana, seguridad pública, y llamado Chile Seguro, en 2010-2014, donde no solamente define cuáles van a ser los pilares por los cuales se van a trabajar el tema de la delincuencia, sino que además define las actividades, los responsables, los tiempos, y se pone metas cuantitativas sobre las cuales tiene que dar cuenta una vez al año a todo el país. Información que ya desde los medios de comunicación hasta el Poder Legislativo, los académicos, todo el mundo espera con ansias una vez al año, porque esa es la estadística oficial que nos dice en el fondo cómo vamos. Esa dice si vamos bien o vamos mal, y eso se mide a través de una encuesta de victimización. En Chile las encuestas de victimización desde el gobierno se hacen desde el año 2003 y desde el 2005 en forma anual. Por lo tanto, llevamos, con lo que se está haciendo en este minuto en el país, 10 mediciones, lo que hace que sea ya un instrumento bastante consolidado y respetado, y que mide eficientemente el tema de la reducción de la delincuencia. Bueno, cuando asumimos el desafío de ver el tema de la información, nos preguntamos que ahí vamos a juntar datos, vamos a juntar información, vamos a generar conocimiento, y ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo hacemos reducción de delincuencia? Entonces empezamos a hacer preguntas típicas de cuáles son las causas del delito, y ahí hay muchas que son, como decíamos, estructurales, que es la pobreza, que es la desigualdad, que es la política de vivienda, pero también tenemos otras cosas que son más asibles desde el punto de vista delictual, que tienen que ver con que hoy en día hay suficiente información que nos dice que para que suceda un delito necesitamos una víctima, un delincuente y un lugar. Por lo tanto, si controlamos alguno de esos 3 factores, ya no estaría ocurriendo un delito, lo que nos da bastante espacio para generar distintas iniciativas, programas de prevención y de reducción.
cuáles son las consecuencias de los delitos, tenemos temas económicos, tenemos temas sociales, muchas cosas que conversar ahí. Nos preguntábamos también a quién debemos proteger, cómo protegemos a las futuras víctimas, cómo apoyamos a las víctimas actuales. Y así fuimos también elaborando una serie de iniciativas para eso. ¿Cómo mejoramos la eficacia de la persecución penal? Hoy en día, cuando recibimos esto, nos dimos cuenta que habían algunas brechas de impunidad a través de falta de información oportuna y pertinente. Entonces, ¿de qué forma nosotros con esta información podíamos ayudar a mejorar esas brechas? ¿Cómo podíamos saber el comportamiento de la rehabilitación para poder saber hacia dónde se mueve ese tema? Lo mismo con la reinserción social. Después nos empezamos a hacer, siguiente por favor, algunas otras preguntas. Ok, nos tenemos que preocupar y ocupar de reducir delitos, pero tenemos ciertos problemas. En la academia, por lo general esto está reducido más bien a la policía y a la fiscalía. No se enseña cómo reducir la delincuencia, se enseña cómo resolver un caso policialmente o se enseña un abogado cómo resolver un caso policialmente. Pero a nadie le están enseñando cómo reducir delincuencia. Son cosas totalmente distintas. Podemos resolver un caso policialmente o resolver un caso judicialmente, pero no vamos a estar disminuyendo delincuencia per se. Por otro lado, nos dimos cuenta también que no se necesitaba demostrar conocimiento de cómo hacer esto para poder ser promovido o ascendido. Teníamos una lógica más bien de antigüedad en las policías y de méritos de otra índole, pero no que debiera demostrar que podía tener mayor conocimiento o estar haciendo un muy buen trabajo en la reducción de la delincuencia. Y por último nos dimos cuenta que también que las metas de las instituciones involucradas, en este caso estoy hablando de policías y Fiscalía Nacional, no están enfocadas al propósito de reducir delincuencia, que era la meta del gobierno, sino que estaban más bien en algunos indicadores un poco perversos que podrían llegar a no contabilizar de la forma adecuada lo que se quería medir. Por ejemplo, hacer aumento de detenidos. Muchas veces uno puede aumentar las detenciones, sin embargo estamos aumentando detenciones en delitos menores que no son los que están produciendo los mayores problemas en el país. Disminución de denuncias podría ser tan perverso de desincentivar a la policía en la recepción de la denuncia, o en el cambio de la codificación. Aumento de causas agrupadas. Tuvimos algunos casos en que se estaban agrupando causas que no tenían ningún motivo por el cual ser agrupadas. Y por último, disminución de causas archivadas. También ahí había indicadores perversos porque se disminuían las causas archivadas agrupándolas primero. Entonces, nos dimos cuenta que todos estos indicadores que estaban usando las instituciones no necesariamente nos permitían demostrar si se estaba reduciendo delincuencia o no. ¿Cómo es el contexto institucional en Chile en el tema de seguridad pública? En el año 2011, febrero del año 2011, se promulga la ley que crea el nuevo Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Y con eso vuelven bajo el alero del Ministerio del Interior las policías. Antiguamente las policías estaban debajo del Ministerio de Defensa, por lo tanto tenían una doble dependencia, por un lado administrativamente de defensa y funcionalmente del Ministerio del Interior, lo cual complicaba bastante el día a día. Con la promulgación del nuevo ministerio, todo eso queda bajo la coordinación del Ministerio del Interior. Pero además se crea una subsecretaría que es la encargada, la responsable de elaborar, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas públicas destinadas a prevenir la delincuencia, rehabilitar y reinsertar socialmente a los infractores de ley. Esa es la Subsecretaría de Prevención del Delito, de donde yo vengo. Y como les comentaba, se crea
mapa de ruta, que es lo que se va a hacer durante estos 4 años. Se generan 7 ejes principales y se elaboran metas cuantitativas para poder ir monitoreando y evaluando lo que se está haciendo al respecto. Y se le da una importancia trascendental al tema de la información, ¿no? O sea, el presidente de su programa de gobierno anterior a la candidatura ya estaba diciendo que la información en estos temas era importantísima y que tenía que tener una... que tenía que tener mayor relevancia en el plan. Si pasamos a la siguiente, podemos ver, esa es la estructura del Plan Chile Seguro. Las 5 columnas que ustedes ven abajo son las principales, que es prevención, protección, sanción, apoyo y rehabilitación. Hay un eje transversal arriba, el número 1, que es el Centro Estratégico de Análisis del Delito, el que tiene que entregar información y evidencia a todo el resto de los pilares. Y la parte de abajo, es el número 2 y 3, es cómo se lleva esto al territorio, cuál es la ejecución territorial de llevar esto a los lugares, a cada una de las localidades. Y para eso se crea el programa Barrio en Paz, que tiene 2 modalidades, una que es Barrio en Paz residencial y la otra que es Barrio en Paz comercial. Además se crea el Fondo Nacional de Seguridad, que son fondos concursables por la comunidad para iniciativas en temas de prevención. Conversamos que habían 2 metas. Estas son las 2 metas del Plan Chile Seguro. La primera es una reducción en el porcentaje de hogares víctimas de delitos, esto tomando en consideración los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana del año 2009, que tenía una victimización de un 33,6% de hogares eran víctimas de algún delito en el país. Se asume el compromiso de disminuir en un 15% este número. Y por otro lado, no solamente quería que el presidente tuviera menos hogares víctimas, sino que al interior de los hogares hubieran menos delitos. Por lo tanto, le agrega una segunda meta, que es que se reduce la cantidad de delitos en el espacio público. La meta es de un 25% menos en los 4 años, un 25% menos de delitos que ocurren en el espacio público. Ambas metas son medidas por la encuesta de victimización nacional. Esto es solamente ilustrativo, no lo voy a explicar mucho. Así se maneja la información delictual en Chile. Es realmente una cosa bastante compleja. Mientras más grande es la esfera, es mayor la cantidad de información que aporta el sistema. Si lograran ver las flechas, hay algunas que dice es info y otras que dice stat. Hay instituciones que solamente comparten entre ellas estadísticas y otras que comparten información a nivel de respuestas de oficios. No hay un intercambio fluido de datos entre las instituciones en el momento que se inicia esto. Siguiente. Bueno, el Centro Estratégico de Análisis del Delito está ubicado físicamente en la Subsecretaría de Prevención del Delito y dependiente del Departamento de Estudio y Estadística. Su misión es generar información sobre la dinámica de la delincuencia, la victimización y la percepción de inseguridad en el ciclo de las políticas de seguridad pública, como también apoyar el rol de la Subsecretaría de Prevención del Delito en cuanto a constituirse como referente nacional en información, conocimiento, innovación, tecnología y buenas prácticas en reducción del delito. Este centro estratégico tiene 3 componentes. Uno, que es el Observatorio Nacional de Seguridad Pública; el segundo, que es una sala de análisis; y el tercero, que es el Banco Unificado de Datos Delictuales. Pasamos a la siguiente. Como no me pueden acompañar, traje a mi equipo en una foto para que eso es todo el trabajo que les voy a mostrar hoy en día está hecho por esas 21 personas que me acompañan en esta labor. ¿Qué es lo que hacemos? Siguiente. Trabajamos
datos de registros administrativos. Los registros administrativos que nosotros utilizamos son básicamente de las policías. Y tenemos nuestras encuestas propias, como ya vimos, una encuesta nacional de victimización, pero además tenemos una encuesta en ámbito de victimización en ámbito escolar y otra en el ámbito de la violencia doméstica y delitos sexuales. Más cada uno de los barrios en paz que están funcionando hoy en día, que llevamos más de 100, tienen encuestas de línea base, intermedias y ya algunas encuestas finales. Entonces, tenemos una copia de información bastante grande. ¿Qué es lo que hacemos con ellos? Los analizamos de forma estadística, geoespacial, criminal y sociológica para ejercer monitoreo y evaluación de todos los planes y programas que están incluidos en el Plan Chile Seguro, entregar información a la comunidad a través del observatorio, apoyar a las autoridades en las tomas de decisiones con información adecuada y ayudar en el diseño y el mejoramiento de las políticas públicas. El observatorio al que se dedica a recolectar, analizar, publicar y difundir la información sobre delincuencia y seguridad, lo hace a través de análisis de estudios. Como vemos ahí, tenemos que indagar sobre la violencia y la delincuencia, caracterizar y monitorear fenómenos para el diagnóstico y la comprensión de algunos fenómenos delictuales. Y básicamente son tres funciones: análisis de estudio, difusión de los análisis de estudios y evaluación y apoyo. ¿Cómo hacemos, con qué contamos para hacer esto? Como les decía, tenemos encuestas, tenemos estadísticas, que son registros administrativos de las policías, y además hacemos el estudio y evaluación de los programas a través de seguimiento de las evaluaciones de los programas, a través de estudios sobre violencia, criminalidad, victimización y temor en específico. También participamos de proyectos internacionales, somos el punto focal para las estadísticas a nivel internacional. Todas las cifras que se usan en las distintas organizaciones internacionales provienen de este centro. Rápidamente vamos a los distintos productos. Nosotros hemos creado nuestros propios sistemas de información estadístico a través de herramientas de inteligencia de negocios, con lo cual con pocos clics podemos saber rápidamente información para poder contestar a todas las autoridades que así lo necesiten. Además, entregamos información periódica a la comunidad sobre los delitos de mayor connotación social. En Chile son los que están ahí en pantalla, que tiene que ver con robo con violencia e intimidación, robo por sorpresa, robo con fuerza, hurtos, lesiones, homicidios y violaciones. Trimestralmente se entrega a la comunidad esta información a nivel nacional, regional y comunal para el uso de ella de las distintas autoridades y de los medios de comunicación. La siguiente, a partir de... bueno, este se escapó ahí, pero es un poco de cuál es la distribución de los distintos delitos dentro de esta gran canasta de los delitos de mayor connotación social. Alrededor del 70% tiene que ver con robos contra la propiedad, la mayoría de ellos no violentos. Pasamos a la siguiente. Les voy a contar un poco sobre la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, que es creo que la más antigua de la región. Es una encuesta que se realiza a 101 comunas urbanas del país. Se aplica a casi 26.000 hogares, una vez al año. Se entrevista a personas mayores de 15 años, se pregunta por los últimos 12 meses. La realiza el trabajo de campo, lo realiza el Instituto Nacional de Estadística, el análisis lo realiza la Subsecretaría de Prevención del Delito y en conjunto se difunden los resultados. Ya llevamos 10, como les comentaba hace un momento, y vamos a ver algunos resultados de esta encuesta. Siguiente. Como comentábamos al principio, tenemos una meta de reducción del 15% de los víctimas de delitos. El año 2009, que era la base del 33,6%, hoy en día
en Chile es un 26,3%, lo que ha significado una reducción de un 21,7%. Por lo tanto, la meta está sobrecumplida, estamos en un 144% de cumplimiento de meta. Esperamos que el próximo año podamos mantener o mejorar ese valor. Este es el número por el que tiene que dar cuenta el presidente todos los años. Él se pone muy nervioso, el año 2011 se puso muy nervioso porque hubo un aumento entre el año 2010 y 2011. Sin embargo, el año 2012 nos acompañó, de buena suerte, las mejores iniciativas, y evaluamos mucho mejor las cosas y pudimos bajar nuevamente. La siguiente que vemos es el tema de reducción de los delitos en el espacio público. Partimos con más de 1.276.000 delitos al año y hoy en día estamos en 899.000 delitos, por lo tanto hay una reducción de un 29,5%, la meta era un 25%, también estaría cumplida en poco menos, en un 118%, y también tenemos que esperar el siguiente periodo para cerrar esa meta. En la siguiente lámina se muestra cómo estaba el país, porque una cosa es hablar de los números nacionales y la otra cosa es ver regionalmente. Chile está dividido en 15 regiones, las que están en rojo están en nivel crítico, lo que significa que están por sobre un promedio más una desviación estándar, y así se generan los 4 rangos. Y el año 2012 está hecho con la misma metodología que se hizo el año 2009, pero utilizando el año 2009 como base. Es decir, si usamos los mismos valores que teníamos en 2009 para generar estos rangos, en el 2012 tenemos solamente una región en características críticas, lo que significa que esa disminución se ha logrado y se ha logrado en distintas partes del país, no solamente en la región metropolitana, que es donde está el 60% de la población en Chile, que bajó de un nivel alto a un nivel medio. Este tipo de reportes es muy útil y muy fácil de entender para distintas autoridades, información que de otra manera muchas veces no les llega oportunamente. Pasamos a la siguiente. Si analizamos por delito, bueno, este año bajaron absolutamente todos los delitos, pero vamos haciendo un seguimiento por cada uno de los tipos de delitos y vamos contabilizando cuántos delitos menos van ocurriendo. En la siguiente podemos ver los delitos a los vehículos. Se ha tenido una baja significativa en todos los delitos, estadísticamente significativa en todos los delitos, lo cual es bastante bueno. No solamente eso, sino si pasamos al siguiente. ¿Cómo se mide la cifra negra en Chile? Nosotros le preguntamos en la encuesta de victimización a las personas cuántos delitos le han sucedido, no solamente si ha sido víctima, sino que cuántos delitos le ha sucedido en todo su hogar. Y de todos esos delitos que le ha sucedido, ¿cuántos de ellos usted ha denunciado? Y nosotros sacamos ese ratio entre lo ocurrido y lo denunciado, y en Chile tenemos un 38,4% de los delitos denunciados, que significa que hay un 62% que todavía desconocemos. Pasamos a la siguiente. Bueno, si vemos el tema de percepción, lo que nos dice la encuesta es que ha ido mejorando, se ha ido aumentando la cantidad de gente que se siente más segura y ha ido disminuyendo la gente que se siente más insegura. Por lo tanto, es una buena noticia a los dos polos. Y por último, el último dato de la encuesta es que la gente dice estar tomando menos medidas de prevención para ser víctima de la delincuencia. Por lo tanto, todos los indicadores son bastante consecuentes con el hecho de que están bajando los delitos en el país. Siguiente. Bueno, con toda esta información, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos distintos productos para que lleguen a los
distintos niveles geográficos y pueda servir de apoyo a alcaldes, a coordinadores regionales, a senadores, a diputados, a toda la gente que necesite información a nivel, al menor nivel posible, que es la comuna. Se hacen análisis y se entregan estos resultados. La siguiente lámina. Aquí, por ejemplo, podemos ver un ejemplo de cómo vamos monitoreando y evaluando algunas de las iniciativas que está llevando adelante el gobierno, como es el barrio en paz comercial, que vamos analizando no solamente los números, sino que geográficamente qué es lo que está pasando en el territorio. ¿Están disminuyendo, están aumentando, se están disminuyendo, hacia dónde se está desplazando? Y ese tipo de mapa, que es una suma aritmética entre lo que pasó en un antes y un después, nos da que los colores verdes nos indican las zonas donde se está produciendo, las amarillas donde estaría de igual forma y los rojos donde estaría aumentando. Al parecer ahí la iniciativa está desplazando de alguna forma fuera del circuito donde está el barrio en paz y se estaría concentrando hacia afuera, por lo tanto hay que tomar algún tipo de medida para que la reducción no genere solamente desplazamiento. En la siguiente, bueno, este tema de monitoreo y evaluación se hace con todos los programas. No me da el tiempo aquí para contarles todos los programas que llevamos adelante. Solamente me voy a detener en el Fondo Nacional de Seguridad Pública, que son estos fondos concursables a la comunidad, donde se hace la exigencia de retener el 5% del presupuesto de ese fondo en cada uno de los proyectos para utilizarlo para evaluación. La subsecretaría está entregando dineros para hacer estas iniciativas más bien comunitarias, sin embargo, que no queremos perder la supervisión en la evaluación, no solamente para ver si están bien invertidos los dineros, sino que para poder generar buenas prácticas que después puedan ser replicadas en otros lugares. En el fondo pasan a ser un poco un laboratorio esta iniciativa. Bueno, como les decía, el Centro Estratégico de Análisis del Delito es el punto focal para todas las iniciativas internacionales de tanto generación de comisiones de temas de delincuencia o seguridad. Están compuestos por profesionales que están trabajando en este centro. Así tenemos representantes en Mercosur, representantes en las Naciones Unidas y en distintos proyectos que se llevan adelante. Provienen de estas mismas personas que son las que están trabajando el día a día y conocen muy bien el fenómeno. El segundo componente del centro estratégico es la sala de análisis. Esta sala de análisis está compuesta por varios analistas criminales capacitados y creados en casa, más enlaces institucionales. Tenemos personas de las dos policías que hay en Chile, Carabineros de Chile y Policía de Investigación, más un representante del sistema penitenciario, que es la Gendarmería. Están con su puesto de trabajo en el centro estratégico, conectados directamente a sus sistemas informáticos. Yo creo que aquí vale hacer el comentario de que la Subsecretaría de Prevención del Delito no tiene potestad para ver información individualizada. Nosotros no podríamos tener un EPU en la Subsecretaría. No podemos ver los nombres, no podemos ver los RUT, no podemos individualizar a una persona. Podemos solamente trabajar analíticamente con esa información. Por lo tanto, para nosotros es realmente muy importante contar con la presencia de las policías, porque nos permite que ellos trabajen esta información individualizada, después la agreguen y a nosotros nos entreguen el resultado ya agregado, y que más adelante vamos a ver algunos ejemplos que son realmente de una utilidad importantísima. Bueno, la sala de análisis, ¿qué es lo que hace
dentro de las muchas cosas que realizan, entrega un informe estadístico diario, todos los días a las 6 de la tarde. El presidente, ministros y otras autoridades reciben un termómetro de la información acumulada en lo que va del año al día anterior. Como también a la derecha se les entrega a las 12 de la mañana del mismo día un resumen de los principales hechos connotados que han sucedido en el país. Siguiente. Además, se entrega una vez a la semana el comportamiento que ha tenido semana a semana de los 2 últimos años cada uno de estos delitos. Este informe lo utiliza para el subsecretario para dirigir el comité policial que se hace todos los días el lunes en La Moneda, Casa Gobierno, donde de alguna forma se coordinan las actividades policiales para el mes siguiente. Otro tipo de análisis que realizamos es el análisis del umbral, que lo que nos permite es ver más allá de la variación de un periodo a otro, es ver el comportamiento histórico que está sucediendo, ya sea por un delito, ya sea dentro de una unidad geográfica, ya sea de distintos tipos de segregación del dato. Esto nos permite estar monitoreando que no exista ningún tipo de manipulación del dato. Al tener este tipo de análisis que considera los últimos 5 años al periodo actual, nos permite conocer el comportamiento histórico del dato y si el dato actual se escapa de este comportamiento, nosotros empezamos a analizar hacia adentro dónde se está dando esta divergencia y cuáles son las causas. Voy a conversarles sobre dos análisis que terminaron en modificaciones legales gracias al uso de estos instrumentos. En Chile, en el año 2011, empezamos a ver que existía un problema que lo levantaron los medios comunicacionales sobre robos de cajero automático. Teníamos sobre el número de como 30 delitos el primer mes, y llegamos sobre 300 en algunos meses, lo cual básicamente el modo operandi era con un lazo de acero tomar el cajero vía alunizaje y llevarse el cajero completo, lo cual era muchos millones de pesos. Y esto iba en aumento. Ustedes pueden ver ahí la línea azul en el año 2011, esto no había cómo pararlo. Además, no solamente se nos criticó mucho de considerar este delito como prioridad, porque tenía que ver con la banca, que en realidad es un delito más de índole privado. Sin embargo, para cometer este delito se estaban utilizando 4 a 6 vehículos que se robaban las familias de clase media, por lo tanto estaban produciendo un gran problema social. El hecho de que se cometieran estos delitos hacía trasladarse a la policía a estos lugares sacando efectivos que estaban haciendo prevención en las poblaciones, por lo tanto estaba haciendo mucho ruido este delito. Empezamos a revisar qué estaba pasando con este delito y aquí es la siguiente lámina. Empezamos con el apoyo de las policías y de gendarmería a revisar uno por uno todos los detenidos que había tenido este delito, quiénes eran, en qué situación de libertad habían quedado frente a un control de detención, se habían pasado o no por un control de detención, cuál había sido las medidas cautelares, cuál había sido su condena, y empezamos a desagregar así cada una de esas cajitas y nos dimos cuenta que la mayoría cuando eran detenidos pasaban por un delito de receptación y luego por un delito de robo, que nadie tenía una condena superior a los 41 días, que muchas de las personas que quedaban con medidas cautelares volvían a delinquir estando acogidas a estas medidas. También nos pasó que personas que estaban en salidas alternativas también estaban volviendo a cometer estos delitos. Y el subsecretario se fue con un esquema similar a este, bloqueado en grande, a
una reunión en el Congreso y logró demostrarle a los legisladores que este delito estaba de alguna forma subevaluado de la forma que se estaba tratando a través de la figura de receptación. Cuento corto, en junio del 2012 se crea se crea el delito de robo. ¿Qué es el vehículo? Bueno, el robo cajero automático. Se crea una nueva ley, con lo cual la pena mínima ya parte de los 3 años, sino de los 41 días, con cárcel efectiva. Y no solo eso, sino que también se hizo un análisis de los niveles de seguridad de los cajeros automáticos en Chile, que nos cuenta que eran de los más vulnerables que existían en el mercado, que eran de muy bajo costo. Se obligó mediante normativas legales a la banca en un plazo de 3 años a renovar absolutamente todo el parque de cajero automático, pero cumplir con un estándar mucho más grande, mucho más alto, ¿no? Por lo tanto, todas estas iniciativas lograron que la curva, como ustedes vieron en la transparencia anterior, disminuyera en forma dramática. Todo el tema del alunizaje hoy en día ya está bastante agotado, y lo que ahora sí nos cambiaron el modo operandi y estamos también trabajando en eso, pero ya en unos niveles muchísimo más bajos, porque ya el delincuente se dio cuenta que el costo de delinquir en este delito es muy alto y la probabilidad de ser condenado es también muy alta. Pasamos al siguiente. Bueno, ahí está el robo de vehículos motorizados, que más o menos es la misma historia, no quiero detener mucho en eso. Si podemos volver al anterior, porque ahí está la del vehículo motorizado. ¿Qué es lo que se hizo con el tema de los robos de vehículos? Primero se llamó a todas las empresas que comercializan los vehículos, se les mostró cuál era el ranking de las marcas y los modelos más robados, con lo cual no les gustó como imagen a las automotoras, y decidieron empezar a trabajar juntos para terminar un poco con este delito. Y de ahí salieron incorporación de 9 medidas de seguridad a vehículos nuevos. Hoy en día en Chile no entra ningún vehículo que no tenga, por ejemplo, un inmovilizador de motor. También se demostró que el robo de vehículos era un delito que se cometía para cometer otros delitos, y que también estaba siendo penalizado por el delito de receptación, que eran 41 días. Y que no estaba de acuerdo a la gravedad del delito, y se generaron aumentos de pena. Se modificó la ley y hoy en día lo mínimo que puede tener un robo de vehículo es de 61 días a 3 años de cárcel. Se generaron muchas campañas de prevención en la comunidad, y también se realizaron muchas campañas de marcado de partes y piezas para poder después hacer seguimiento cuando se recuperaban los vehículos o partes y piezas del mismo. Sigamos adelante. Siguiente. Bueno, aquí hay otro análisis sobre cómo se relacionan los distintos delincuentes a través de los delitos. Esto es un análisis de redes hecho para delitos comunes. Este tipo de análisis se usa mucho en temas de lavado de dinero, en temas de drogas, pero nosotros lo hemos adecuado a delitos comunes. Y está sacado, esta información no proviene de los registros administrativos de la policía, sino que proviene de un listado que se usa para el traslado de los detenidos a los distintos juzgados. Lo que hicimos acá fue tomar información que está hecha para gestión y convertirla en un análisis criminológico que nos permite conocer mucho más de los modos operandi y cómo trabajan
las redes de delincuentes para los distintos delitos. Este tipo de análisis nos permite ver carreras delictuales, nos permite ver cómo está la incorporación de menores en bandas de adultos, cuáles son las escaladas que tienen los delitos, muchísimos tipos de información. Rápidamente, se me está acabando el tiempo. Estos son algunos análisis geográficos que realizamos. Siguiente, por favor. Algunos más importantes que otros. Por ejemplo, tomamos los delitos que sucedían alrededor de las estaciones del metro y nos dimos cuenta que el 22% de los robos por sorpresa que ocurren en todo el país ocurren alrededor de las estaciones de metro. Por lo tanto, se generó rápidamente una comisión que generaron el transporte seguro, y hoy en día se está trabajando alrededor del diseño seguro de las estaciones de metro y haciendo prevención en toda esa zona para disminuir la cantidad de robos por sorpresa. Siguiente. Bueno, ahí podemos ver cómo ha ido disminuyendo el delito del transporte en el último tiempo. Se está reduciendo su concentración. Siguiente. Hemos ido avanzando de estos hotspots, de estas manchas de concentración, a los análisis calle a calle para poder, lo que se llaman los hotspots lineales. Son análisis que nos van poniendo de distintos colores las calles, con lo cual nos indica en qué tramos de la calle es donde hay mayor delincuencia. Sigamos adelante. Bueno, también llevamos un monitoreo del tema de drogas, sobre todo en el norte. Esto se entrega semanalmente a las autoridades. Siguiente. También tenemos georreferenciado todos los procedimientos que se hacen de droga, por lo tanto podemos ir analizando qué zonas de la región son donde se está incrementando el tipo de procedimiento o incrementando las drogas. Siguiente. Además, este tipo de información la están utilizando otras entidades gubernamentales, por ejemplo la Superintendencia de Casinos. Antes de entregar permiso para la instalación de un casino, nos pide a nosotros que hagamos un análisis de la delincuencia alrededor de las distintas ubicaciones que ofrecen para los casinos, para determinar el lugar más seguro o el lugar donde menos podría aumentar las posibilidades de la delincuencia. Por otro lado, también tenemos uso por el Ministerio de Salud, que nos pidió esta información para incorporarla en índices de desempeño difícil en servicio de salud. O sea, si el servicio de salud donde se desempeña el funcionario está en un sector que es de alta delincuencia, eso tiene una asignación distinta que un lugar que sea más tranquilo. Lo mismo el Ministerio de Educación, a través de asignación de recursos. Ellos tienen subsidios a colegios en sectores vulnerables, también están utilizando la información delictual de nosotros. Siguiente. Bueno, toda esta información está disponible a partir de enero del 2014 en un sitio web donde se va a poder hacer consultas en línea. Y si me permiten, pasamos al siguiente. Lo único que quería mostrarles aquí es el tema del Banco Unificado de Datos Delictuales, que lo que se está generando es una plataforma, es un repositorio donde las distintas instituciones del sistema de justicia criminal depositan toda la información de sus registros administrativos con dos fines. Uno, que es el tema analítico, que va a ser para un mejor conocimiento y una mejor medición de los distintos fenómenos de delincuencia. Y la segunda es para que todas las instituciones puedan compartir información delictual. Hoy en día las instituciones no comparten información, no estoy hablando de cifras, estoy hablando de información, no comparten, y este proyecto lo que busca, y ya está en etapa de implementación, es que las instituciones tengan mayor información para mejorar sobre todo la parte operativa de las funciones que a cada uno de ellos le compete. Vamos a dejar hasta ahí porque se acabó el tiempo. Muchas gracias.